Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por televisión abierta en Canal 1 y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy tenemos una entrevista con Luis Duque, una persona que quizás nunca han visto, pero que ha estado detrás de varias de las grandes campañas políticas como estratega que ha habido acá en Colombia. Hoy estamos desde la redacción. Luis Duque es el dueño, fundador, director y presentador de Buró, una agencia de estrategia política. Una agencia de estrategia política que se dedica a lo electoral, a lo gubernamental y a lo legislativo. Y evidentemente no lo conoce porque siempre ha estado detrás. Se pone de frente con este libro, porque no fui político, y voy a arrancar leyéndole un pedacito que me parece que enmarca bien esta conversación que vamos a tener. En mi casa la política no era un tema ocasional. Se servía el desayuno, se repetía el almuerzo y se remataba en la casa. No recuerdo haber pateado un balón con mi papá, pero sí recuerdo entregándome afiches de Luis Carlos Galán para repartir en las calles. Ese fue mi parque de diversiones. Volantes en vez de columpios, consignas en vez de juegos. Desde entonces entendí que mi destino no era escapar de la política, sino enfrentarla y discutirla y sobrevivirla. Un libro de un sobreviviente de muchas campañas políticas que vamos a A escuchar. desmenuzar. ¿Qué más, Luis? Dani, ¿qué más, hermano? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en la silla. No, no, hermano, chévere, chévere tenerte acá porque yo creo que la mirada de los estrategas políticos es muy distinta a la de los periodistas políticos y entonces nosotros hablamos con ustedes y todo y creo que nos desconfiamos mutuamente. No, los periodistas buscan desorganizar y los estrategas organizar. Pero ustedes tienen una vaina que a veces a nosotros se nos pasa por debajo, ¿no? Las estéticas, los pequeños gestos que realmente son muy grandes y que uno, metido con el tema del análisis, de lo que dijo, de lo que no dijo, como que deja de sentir ese pulso popular que hay detrás de la política. Y este libro además me pareció muy bacano porque, pues para ser de un estratega político es un libro humilde. Más que humilde, sincero. Yo creo que es un libro de recoger 20 años de este recorrido con derrotas, con victorias, con tristezas, con alegrías, con noches sin poder dormir, por fuera de la casa la mayoría, pero muy sincero. Realmente fue un libro que se me demoró en escribir, pero Tocaba chévere. escribirlo, ¿no? Sí, Para poder escribirle. nadie nos va a quitar lo bailado. Y además tú eres de Pereira y yo creo que esa mirada de fuera de Bogotá también conecta como con otra manera distinta de entender a Colombia que pues aquí desde Chapinero también se nos escapa a veces. No, Pereira es una maravilla, la capital del eje. Realmente yo, Ya está metiendo cuñas. La capital del eje, no estarías de acuerdo en Manizales. yo creo que a la final la aceptaron. Pero como ya el alcalde no es de la corriente con la que yo trabajé, entonces ya estoy en Manizales, la verdadera capital. Eh, hermano, entonces, a ver, esta discusión la estamos grabando terminando diciembre de 2025, pero va a salir en enero de 2026. Entonces, para que la gente sepa, pues porque vamos a echar un poquito de carreta de lo que va a pasar en las elecciones, también de las campañas pasadas que tú has vivido desde adentro. Pero arranquemos entonces con, ¿cómo sientes que cierra el 2025 y creemos que va a empezar el 2026? Pues realmente todos estaban muy preocupados porque habían 100 candidatos. Yo realmente nunca supe de dónde los periodistas sacaban el número 100. Pues porque una cosa es que alguien diga en una reunión, oiga, yo quisiera, y otra cosa es el candidato. Hoy estamos terminando el 2025 con un grupo menor de 10 candidatos a la presidencia. Creo que cada vez se está filtrando más. Vemos unas elecciones de Congreso con unos muy pocos partidos, ya ese tarjetón grande lleno de partidos, con los 40 partidos que tenía el Consejo Nacional Electoral se redujo. Eh, Pasando a lo que siempre se ha querido y es cerrar listas. Ya vemos un tarjetón con unos partidos ya con listas cerradas. Me pareció impresionante lo que hizo el pacto histórico, escoge sus candidatos por medio de una consulta popular en ejercicio de cremallera, hombre, mujer. O sea,
creo que ha sido muy, muy bueno el año 2025 para la política en Colombia. Lástima, pues, el gobierno que tenemos. Usted sabe que le tengo que pegar. Usted estuvo con Santos, estuvo con Vargas, estuvo sobre todo con JJ. Sí. Ah, entonces, JJ Rendón, pucha, es que ya han pasado años, ¿no? Pero JJ Rendón, para los que empezamos a vivir la política como en los 2000 tempranos, fue un man que realmente tuvo una influencia enorme detrás de lo que fue la transición de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. En el año 2005, yo empecé este ejercicio de la consultoría política y empecé con un socio que era un gran aliado, operador político de Juan Manuel Santos, que en ese momento no era ni siquiera, tenía posibilidades de ser presidente, y nos llamó a que tratáramos de armar la unión de todos esos partidos uribistas pequeños, y ahí fue donde se creó el partido de la U. Pero nosotros apenas estamos iniciando el ejercicio de la consultoría política. Y Santos, ay, es un personaje. Entonces, oiga, ustedes son muy buenos, pero vaya busquen a alguien que sepa. Y nos fuimos a buscar, tocamos las puertas de James Carville, de Dick Morris, de Paul Begala, de todos los grandes estrategas políticos en Norteamérica, y terminamos trayendo un venezolano, a JJ Rendón. Entonces, este era el momento en el que Año 2005. 2005, ya estaba la reelección, ¿cierto? Iba Uribe de nuevo, o sea, se estaba como ya listando la red, y había una crisis política, ni la más hijo de madre, porque la parapolítica había estallado dentro de los pequeños partidos y se había hecho una reforma política que cerraba otra vez como esa válvula de la diversidad de partidos, ¿no? Y era sobre todo, o sea, Uribe era un monstruo en ese momento, pero estaba lleno de islas, o sea, no tenía una estructura importante. Entonces, lo que estaba buscando Santos en ese momento era unir todos esos partidos pequeños en un partido, y se llamó el Partido de la U, y íbamos a unas elecciones de Congreso. Y por primera vez en la historia electoral del país, el Congreso no lo gana ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador, sino un partido de 5 meses de creado. Claro, y fue la bancada. Es la bancada más grande en la historia del siglo XXI en Colombia. En el 2005 el partido obtuvo 20 curules y en el 2010 obtuvo 29. 29. Es que, para que la gente sepa, digamos, el Centro Democrático en su auge metió 20 con Iván Duque. Y Petro en su auge, vamos a ver si logra echarlo para arriba, metió también 20 con el pacto histórico, ¿no? Estamos una bancada así no se ha vuelto a ver. No, una locura. Estaba ya presidente Santos, ya era el primer gobierno de Santos, su partido mete 29 senadores, algo nunca antes visto, y creo que se va a demorar para lograrlo otra vez. Claro, era su partido y el de Uribe. Y el de Uribe, claro. ¿No? Que era antes de ese gran cisma del establecimiento colombiano que no se va a curar nunca. No, pero es que esa es la política. Y entonces ahí como que el cabezazo es, sí, claro, la unidad nacional, pura carreta, el partido de la U. Era el partido de Uribe, no había nada que decirlo. Es una de las cosas que le aprendí a JJ, connotar y denotar. No hay necesidad de decir las cosas tal cual. Todo el mundo sabía que el partido de la U, lo único que significaba era que era el partido de Uribe. Y Santos se lo quitó. En el libro hay un capítulo sobre el partido de la U. Yo creo que hay tres cabezazos en ese partido. Juan Manuel Santos, que se idea unir los partidos, sí, aprovecharnos del apellido de Uribe, porque sin ese apellido no hubiese sido posible, y toda la estrategia que diseñó JJ. Impresionante. Nosotros, o sea, la ley colombiana nos permitía hablar de Uribe, entonces nosotros armábamos una valla que, como jugando ahorcado. Entonces la primera semana salía la U, la siguiente semana la E, y ya la gente empezaba a decir, era Uribe. Y todo el mundo nos demandaba, pero pues ahí no dice Uribe. ¿Qué más hacía bueno a JJ? Decían que él era como un maestro de la campaña negra. Hay que diferenciar la campaña negra, la campaña sucia y la campaña de contraste. Son tres cosas distintas. La campaña sucia es la campaña donde te inventan cosas y dicen que eres A, B, C, lo que sea. La campaña negra es la que ya se mete en temas personales o tratándote de dañar con cosas reales, y la campaña de contraste es, oiga, ¿usted qué prefiere, tomar café o Coca-Cola?
las dos son bebidas, las dos son cafeinadas, las dos son negras, las dos sirven para levantar el ánimo. Diferenciemos cuáles son, y entonces el contraste es muy positivo. En esa campaña de Santos, cuando, por ejemplo, él empieza a atacar a Mockus por el tema de su salud, ¿no? Todo el mundo sabía, pero nadie decía que Antaros Mockus tenía un Parkinson, ¿no? Y Santos sale con una frase que fue importante en esa campaña, es que tres palabras marcan una vaina, ¿no? Un caballo discapacitado o una cosa así. ¿Eso es campaña de contraste en tu libro? No, eso a mí no me gusta. Yo prefiero, puedes decir eso de otra forma, pero yo sí creo en el contraste. O sea, para mí la estrategia electoral es el contraste. ¿Qué es una elección? Escoger entre dos cosas. ¿Usted quiere esto o esto? ¿Y en qué se diferencian? Punto. Pues el día que nosotros aprendamos de que el contraste no es tan malo, pues vamos a dejar de decir, es que utiliza la guerra sucia para acabar su contendor. Sí, en Colombia la política siempre fue un poquito pacata, ¿no? Es decir, si uno la compara como con Estados Unidos, pues en las primarias de Estados Unidos, en las de demócratas y en las de republicanos, los manes se sacan los ojos y después se abrazan y todo el mundo entiende un poquito que es así y no es que se esté destruyendo al partido, ¿no? En Colombia, ¿por qué será eso? No, porque a esto hay que pasar la página. Es que yo creo que la gente se vuelve demasiado pasional con el tema político, el tema futbolístico y el tema religioso. Sí. Pero cuando usted pasa la paja no pasa nada. Imagine, hoy estamos viendo a Uribe y a Gaviria juntos. Imagínese Sí, y desde ahí para abajo no sé. todos. Juan Manuel Galán con Uribe otra vez. No, por eso. O sea, casi se dan golpes en el Congreso de la República los Galán con Uribe y hoy están juntos. Voy a pasar una de las crisis interesantes que tuviste tú que lidiar adentro de una campaña, la de Germán Vargas Lleras y un coscorrón que marcó una carrera política. ¿Tú dónde estabas cuando pasó lo del coscorrón y cómo entraste a esa campaña a lidiar esa crisis? Ahí todavía no había empezado la campaña y Vargas todavía era ministro, vicepresidente, perdón, vicepresidente, y estaba en su recorrido de contar lo que había hecho. Vargas se había preparado toda su vida para ser presidente de la República. Y en 3 segundos, después de 55 años, acabó con esa vida. Y la gente no le va a perdonar eso. Yo creo hoy que las condiciones son distintas, creo que Vargas tiene posibilidades hoy porque la gente lo que está buscando es orden y ese coscorrón pareciera que demuestra orden en un momento de confusión de lo que pasa allí. Vargas terminó diciendo que es que había una señora que lo quería saludar, otra gente dice que no, que es que uno de los dedos que le volaron tiene una prótesis, se le cayó y eso fue lo que lo molestó. Bueno, 1000 cosas, pero la campaña empieza, después de que Vargas venía supremamente bien, empieza a caer. Y cuando empieza a caer, a mí me llaman a participar de esa campaña, a ver cómo podíamos recuperar esa tendencia a la baja, pararla y volver a subir. Y faltando alrededor de 8 meses, 9 meses, le dije, venga, lo primero que vamos a hacer es una encuesta. Y esa encuesta lo que le decía a Vargas era que no había ninguna posibilidad de que fuera candidato. A mí me gusta Vargas. Me parece que es un tipo exageradamente preparado. Creo que es el presidente que el país necesita. Pero los presidentes no son nombrables, son elegibles. Y había que decirle, alguien le tenía que decir, oye, en esta oportunidad no es elegible. Y me tocó a mí. Y pues bueno, no Y lo... llegó tu participación. Hasta ahí llegó mi participación, claro. Pues ¿quién va a seguir con una estratega que le diga, oye, usted no va a ganar? Pues bueno, al menos pues, ahí era una estrategia que no quería seguir cobrando hasta el final, ¿no? ¿Había algo que se habría podido hacer mejor para que ese coscorrón no lo definiera así? Yo he escuchado gente que dice, Vargas lo que debió haber que es como aceptado, sí, yo le di porque, no sé, como no tratar de esconderlo, después trajo como al escolta y le pidió como un Sí, perdón, todo salió mal. que era como, Todo salió mal. ¿no? Además, el escolta, o sea, Todo el lenguaje sí, verbal, sí, sí, el lenguaje no verbal era malísimo. No, yo creo que cada vez que hay una crisis,
la teoría dice, oiga, salga de la cara y hable con la verdad. Sí. Creo que si Vargas hubiese asumido eso con toda la realidad de qué fue lo que pasó, hubiese salido mejor de lo que realmente pasó. Pero, o sea, no hay ninguna posibilidad en ese momento, no había ninguna posibilidad de que a Vargas lo eligieran. Y yo creo que Vargas, después de todo lo que le ha pasado, atentados, problemas de salud, se puso como una coraza. eh, y esa coraza es lo que lo tiene un poco alejado de la conexión con la gente. Pero yo creo que eso pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. A mí ese momento me hizo pensar como que había empezado una etapa distinta de la democracia colombiana, como que la democracia colombiana siempre había sido como el ungido, el hijo del expresidente, ¿no? El de tal partido, de tal otro partido, y que realmente la presidencia se volvió una cosa de conexión con la gente y con el elector, ¿no? Si tú le caías mal a alguien, no importa que fuera el hijo, el sobrino, el nieto, no sé qué, no te iban a elegir y que ese era como un momento en el que se impuso la democracia realmente. Para lo bueno y lo malo, porque a veces lo que quiere la gente es loco. Eh, es difícil calificar si es loco, es bueno, Sí, ¿cierto? Es sí, difícil porque sí, cada uno tiene una verdad sí. distinta. Pero lo que sí pasa es que, perdón, yo no estoy de acuerdo con que en ese momento la democracia cambió. Porque uno podría decir, oiga, puta, Serpa tenía absolutamente todo y llegó un tipo de Medellín, medio montañero, Claro, hablando medio montañero y hizo conexión. total. O, por ejemplo, Galán. Puta, Galán no tenía ninguna posibilidad, la institución estaba, Le ganó al Partido le ganó al Liberal. Partido Liberal. O sea, creo que eso siempre ha estado, sino que en ese momento sí, de pronto estábamos un poco más jóvenes. Sí, Eh, cada uno tiene su momento. sí, Claro, sí, en ese momento ya estaban como las redes, ¿no? Que son una vaina que sí. ya empezaba Sí que- Facebook a hacer de las suyas. Facebook. Eh, otra crisis, esta es chévere porque esta es una crisis que los medios no supimos cómo lidiar con esta crisis. Yo me acuerdo cuando pasó lo de la orinada de Juan Manuel Oh, Santos, mientras estaba dando un discurso después de haber tenido una operación de próstata, que a veces tiene como ese efecto que, claro. no, no, todos volteamos que queda como por un periodo con incontinencia y toda la vaina, y el man se orinó en pleno discurso. Quiero reiterarles a ustedes también mi compromiso con Barranquilla, mi compromiso con ustedes y con la región Caribe. Ese compromiso que hice hace 4 años, esas 110 promesas, las hemos venido cumpliendo. Y entonces uno ahí no está escuchando nada, solo ve cómo crece la mancha sobre el caqui, crece la mancha. Y este era en un momento duro. Este era el lanzamiento de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, se hizo en Barranquilla, se llenó el estadio, se invitó en ese momento al beisbolista famoso colombiano de las grandes ligas a que presentara a Santos, eh, llenísimo, y de un momento a otro Santos en pleno discurso empieza a orinarse. Y el problema era que Santos 4 años antes, como lo decías ahora, había dicho que Mocos no lo podían elegir. Bueno, Santos no lo dijo, pero tampoco paró ese Claro, rumor. ese fue Uribe, el de Claro. caballo discapacitado fue Uribe. Y entonces Santos, que le había ganado Mocus porque Mocus estaba enfermo, ahora el enfermo era Santos. Fue una crisis que se manejó muy rápido y era lo que te decía ahora frente a lo de Vargas. Fue una crisis donde se aceptó realmente lo que estaba pasando y era un señor que había tenido un cáncer de próstata, lo habían operado y lo normal era que usara un pañal, pero pues para un lanzamiento de campaña en Barranquilla, 40 grados centígrados, no se iba a poner un pañal y pues le pasó una mala jugada la incontinencia. Este es de los casos en los que creo que los medios no nos enrollamos, ¿no? Porque entonces empieza uno, vamos a discutir sobre la orinada del presidente, que no sabe si es importante o no, es un pequeño detalle, es la vida personal del señor.
y igual estas cosas sí tienen como un impacto en la gente normal, ¿no? Total. Es que a veces los políticos y los periodistas se quedan pensando en las cosas importantes. Perdóname, para la gente todo es importante. El señor que pasa vendiendo mazamorra es importante, el robo en el bus es importante, la orinada de un presidente es muy importante. O sea, se orinó el presidente. Claro. Entonces, había que manejarlo rápido y se manejó de la mejor manera, diciendo la verdad, saliendo a decir que sí, y quien lo dijo no fue Santos únicamente, sino un médico de mucha importancia en el país, que era el director en ese momento de la clínica donde lo estaban tratando. Y estas son como dos casos, como dos contracaras de crisis, como frente a la de Vargas y la de Juan Manuel Santos, pues en dos figuras de la política que... Y en ese momento Santos no estaba muy bien en las encuestas y lo acabaron en redes sociales, pero después de que se aceptó lo que estaba pasando, pareciera como que la gente dijo, uy, qué pesar. Pero además porque realmente eso le puede pasar a cualquiera. ¿Qué familia colombiana no tiene un caso de cáncer? Y entonces usted dice, ¿y si fuera mi papá el del cáncer y se hubiese arruinado? Creo que eso salió bien. Salió, no me entiendas, no creo, salió muy bien. O sea, ese manejo de crisis salió muy bien. Luis Duque ha estado detrás de No sé, bastantes. cientos de campañas, no solo en Colombia, sino Desde México hasta Argentina. En toda Latinoamérica, menos en Brasil y en Bolivia. ¿Y los electores qué tan parecidos son? O sea, los países, ¿qué tan parecidos son? Uno tiene, siempre me he preguntado eso, los estrategas que van de un lado a otro, uno tiene que entender realmente, yo qué sé, el corazón hondureño para poder ser un estratega en Honduras. Sí, yo creo que uno lo primero que hace cuando se baja en un avión es tratar de entender el elector. No conocer el candidato, sino el elector. Realmente todas las campañas son iguales en el sentido de que se movilizan a partir de las motivaciones, de las emociones. Sí. Y hay dos emociones que generan demasiada movilización, que son el miedo y la rabia. Entonces, uno lo primero que hace es entender el humor social de los electores en cualquier territorio donde uno llegue. Porque uno podría decir, venga, pero es que es lo mismo, pues, para usted es muy difícil llegar a Honduras. No, para mí es difícil el día que yo salí de Pereira entender Bogotá o entender Barranquilla o entender Cali o entender Villavicencio o entender Cúcuta, Sí. porque son formas distintas. Entonces lo primero que uno hace es eso, entender al elector para poder movilizar con emociones. Y eso es que irse a desayunar a la plaza, echar carreta con la gente, tomarse unas cervezas en un bar. Eso tiene varias metodologías. Pues lo primero es uno entender las encuestas, coger las encuestas, Sí. que los políticos usan las encuestas es para ver la carrera de caballos, quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero. Para nosotros los estrategas es un pulso. Luego hay otra metodología que son los grupos focales, Sí. y hay otra que hoy es la investigación digital, la escucha digital, pero realmente hay que salir a la calle. Hay que tomarse una cerveza y comerse un salchichón en la tienda del barrio, hay que montarse en el taxi, hay que montarse en el bus, hay que escuchar a la gente. Eso es absolutamente todo para una campaña, para una estratega en una campaña. Siento que hay una nueva frontera en la comunicación digital, es decir, sí, ya entendimos, las redes cambiaron todo, pero ahora creo que la IA está cambiando una cantidad de cosas. Te voy a poner, a ver, esta que la cogí porque fue una de las que me salió que tenía por ahí guardada. Esto fue como cuando Trump estaba poniendo las tarifas y empiezan a salir como unas cosas, no sé, parecen hechas en China, pero es como sobre la idea de volver a llevar la manufactura a Estados Unidos. A ver, nosotros que hacemos como lucha contra la desinformación y fact-checking, como que ahorita nos estamos preguntando, a ver, esta vaina es evidentemente falsa, ¿no? No la tienes que chequear, pero no sé si solamente ver estas imágenes cambia percepciones. No, mira, yo te voy a decir una cosa. En este momento, en esta elección, hubo un candidato que se la jugó por eso, que fue David Luna, con su avatar de Sí, inteligencia artificial perfecto. O sea, ahí tengo que aplaudir a su estratega Juanabel, que lo hicieron perfecto. Y eso empieza a funcionar cuando le decimos al candidato, oiga, es que usted lo único que tiene que hacer es tener contacto con el elector.
Entonces, cuando uno dice, oiga, usted necesita 13 millones de votos, usted dice, oiga, ¿y cómo contacto 13 millones de personas? Pues la inteligencia artificial hoy le da esa herramienta. El problema es que esa herramienta también sirve para hacer daños. Claro. Y entonces hoy usted puede ya con un celular bajar una aplicación, tener un audio suyo, yo le meto ese audio suyo a esa aplicación Lo puedo poner así. y lo pongo a decir lo que me dé la gana. Y entonces la desinformación va a ser tremenda. Las campañas negativas y sucias van a ser tremendas. Hay que tener cuidado con eso. Yo no las califico de malo, pero sí hay que tener cuidado con eso. Abelardo ha estado haciendo mucha IA, Sí. ¿no? Creo que la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido una campaña, pues, sin duda la más efectiva, más allá de lo de Cepeda, que obviamente trae como todo el viento de cola. Voy a poner aquí un pedacito, un spot de Abelardo de la Espriella. Tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo de la Espriella. Firme por la patria. No, es una campaña de verdad impresionante. Es una campaña que yo creo que se planificó muy bien antes de salir al aire. Es una campaña que está llena de símbolos, porque la inteligencia artificial sí le ayuda a eso, pero todos los símbolos que hay allí son impresionantes. La Biblia, el tigre, el vestido, la gente, los tambores. O sea, ahí Suárez, a otro que tengo que aplaudir en esta entrevista, Carlos Suárez, el estratega. Saludos. Y la vaina como del tigre, ¿no? Entonces ese símbolo porque además la IA lo que hace, ¿cuánto se gastaba uno antes en un spot? No, toda la plata para del hacer mundo. como una animación Claro. de que un tigre, yo no sé qué, ahora es como en los chinos ahí en la oficina con Nano Banano. De una, y lo hacen en mediodía y ya está listo. Si no sirvió, Cámbialo. chao, cámbialo. Bótelo. Si sirvió, hágame Exacto. otros 50. Impresionante. Y no solamente los spots, todo. O sea, usted hoy le dice a ChatGPT que le dé un discurso con unas condiciones y se lo saca. El problema es que para poderle decir a ChatGPT cuál es el discurso que necesita, usted también necesita prepararse para eso. Sí. Porque el tigre es un buen símbolo. ¿Usted se acuerda? Yo creo que, no lo sé, estoy Sí. elucubrando. Uribe durante los últimos años le preguntaba, oiga, ¿y cuál va a ser el tigre? ¿Cuál va a ser el tigre? Y ellos se apropiaron de ese tigre, porque no tiene nada que ver con Abelardo. Realmente se jalonaron, creo yo, ese discurso de Uribe, ¿quién va a ser el tigre? Pues llegó el tigre. Se robaron el tigre. Y al principio mucha gente decía, están locos, ¿cómo que un tigre? Pues bueno, la gente usted va a la calle y la gente dice, firme por la patria, tigre. Punto. Conectó. Sí. Puede parecer ridículo. Santos en estos días decía que estábamos en un zoológico de la política colombiana. Pues sí, gustó. Sí. ¿Y eso cómo se logra? Conociendo el electorado, las emociones. Ese electorado es un electorado que dio una sorpresa enorme en 2022, que para mí la sorpresa 2022 fue que perdiera Federico Gutiérrez en primera vuelta frente a Rodolfo Hernández, ¿no? Y que todos los logos, todos los partidos, toda esa maquinaria se quedara por fuera de la segunda vuelta. ¿Quién es esa gente? Yo estuve en la campaña de Federico y volvemos otra vez a las emociones. ¿Cuál fue la emoción que movió la campaña de Rodolfo Hernández? No que Rodolfo decía que había que quitarle a todos los que llamaban puto, todo el mensaje. No, el mensaje era cuidado, miedo, cuidado, que Federico no es capaz de ganarle a Petro en segunda vuelta. Y con eso acabaron la campaña de Federico. No es otra cosa sino el miedo. Jugaron con el miedo. ¿De qué? De que Federico no le ganaba a Petro en segunda vuelta. Bueno, este tampoco le ganó. Porque no quiso. Sí, no quiso. Pues que realmente la votación fue muy, muy estrecha. Pues sí, hoy sabemos que además Petro gastó mucho más que Rodolfo. O sea, si Rodolfo hubiera querido, Rodolfo no gastó. Fue absurdo lo que gastó Rodolfo Sí, no. en primera y en segunda. ¿La plata sí define elecciones?
tener plata no garantiza ganar, pero no tenerla sí garantiza perder. O sea, es como condición necesaria, pero Es necesaria, suficiente. pero no suficiente, exacto. O sea, es una campaña sin dinero, una campaña pobre es una pobre campaña. Bueno, obviamente con todos los conflictos de interés que tienen los asesores, los estrategas ahí detrás. ¿Y cuánto vale un asesor como como un gran asesor, cuánto empieza a cobrar? No sé. ¿Usted cuánto pagaría por tener el poder? No, pues yo no lo quiero, entonces no pagaría nada. Entonces, el que quiere el poder, ¿cuánto pagaría por tenerlo? Todo. Ah, bueno. Eh, bueno, mire, entonces Sergio Fajardo, eso fue lo que aprendió a contratar. Claro. Fajardo que no creía en nadie, que creía que toda su inteligencia era suficiente para ganar elecciones, pues hoy le tocó contratar a Anthony Gutiérrez Rubí, que era el asesor de Petro en la elección pasada. Y ahora que hablamos de Abelardo, por estos días se pusieron que en Twitter que la portada esa de Rodolfo Hernández, de Se dispara Rodolfo, que Rodolfo encima de un cohete, que fue una portada importante en esa elección, fue como por estos mismos días. ¿Usted ve a Abelardo como al Rodolfo? Es decir, ahí ya lo ve en segunda vuelta con Iván Cepeda, como mucha gente piensa. Yo creo que todavía falta mucho tiempo por recorrer. El problema es que los periodistas y los políticos, a diferencia de los estrategas, vemos las encuestas, ustedes la ven como un pronóstico Claro. y nosotros la vemos como un diagnóstico. Entonces, ustedes quieren pronosticar qué va a pasar, nosotros queremos saber qué está pasando. Entonces, el problema es ese. Entonces, Semana siempre, o han criticado a Semana porque entonces se disparó Rodolfo, Serpa ya ganó, y entonces todos vemos unas portadas que lo único que están haciendo es un diagnóstico de lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa? Es que faltan todavía 6 meses, 5 meses, y en 5 meses pasa muchísimo. Hace 5 meses, ¿quién era la presidenta de Colombia? Vicky Dávila. Hoy no tiene ninguna posibilidad. Entonces, esto va a cambiar y va a depender ya no de otras personas, sino del mismo Abelardo, de no embarrar. Aquí ya es como el tenis. Claro. Ojo con los errores no forzados. Abelardo ha estado además guardado, ¿no? En algún momento le toca salir un poquito, no ha ido a debates, no ha ido a entrevistas duras. Aquí lo esperamos. No, y créame que no, él no tiene problema en venir a las entrevistas. Es un capo, Es un capo. es un capo capoteando, es un capo grande. Sí. Vuelvo y repito, ¿de quién depende si Abelardo está en segunda vuelta? Del mismo. Yo creo que hubo una equivocación no haber ido a la consulta. Ok. Yo creo que ahí pudo haber recogido a todos los demás y haber sido candidato único del espectro antipetrista, no derecha, antipetrista en primera vuelta. Claro, ahora la política cambia bastante. Las consultas que se habían como consolidado, como tocaba hacer consulta, todos en consulta, ahora empiezan, siendo yo, a mostrar como signos de agotamiento. Es que yo, en el caso de los partidos, que fue un ejercicio en el cual yo estuve muy involucrado, los partidos el objetivo no era hacer una consulta. El objetivo era conseguir un candidato que pudiera ganar las elecciones. Y hoy, esa consulta, la gran consulta por Colombia, donde está Luna, Oviedo, Cárdenas, Aníbal, Vicky, pareciera que la sumatoria no da todavía para ganar. Entonces los partidos dicen, ¿y para qué nos vamos a meter sabiendo que nuestro objetivo no es hacer una consulta, es tener un candidato que pueda ganar? Sí. Entonces, creo que ahí actuaron estratégicamente y dijeron, vamos a esperar a ver realmente qué es lo que va a pasar más adelante. Gustavo Petro es un fenómeno político y lo pongo en términos de números, es el presidente que mejor termina su mandato desde Santos I. Desde Santos I, sí. 2014. 2014. Una década. Una década. Pero además después de un gobierno que ha sido nefasto. Perdóneme, nefasto. No, problemático. Nefasto. Nefasto. O sea, es que todo mal. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos escándalos de corrupción? ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántos escándalos personales? ¿Cuántos trinos a las 3 de la mañana? O sea, todo mal. Y sigue teniendo el 35% de favorabilidad. 35-40. A ver, pensando en eso,
traje aquí un par de videitos. ¿Se acuerda cuando Petro empezó a hablar del enemigo interno? Se lo tengo por acá y creo que esta ha sido como una elaboración que ha crecido, crecido y crecido. El principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Y esto es como una profecía autocumplida. Esto se lo saco, es de que podría haber sido de cualquier otro tema. Este es como de sobre las carreteras que nos llegaron porque el Ministerio de Transporte no las hizo. Llevo 3 años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia. Que los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden tienen otra cosa en la cabeza. Petro de verdad es un monstruo político. Tiene 2 estrategias principales. La primera es en elecciones, divide y reinarás. Siempre ha ganado las elecciones dividiendo a sus contrarios. Y ahora en gobierno nos dimos cuenta que usa la estrategia del fusible. ¿Cuál es la estrategia del fusible? Pues que se queme algo chiquito para no quemar algo grande. ¿Qué es grande? Pues él es el grande. Pero ¿cuántos cercanos a él hoy tienen todos los problemas? Olmedo, Schneider, ahora Bonilla, ahora Velasco, Sandra. O sea, empieza a quemar fusibles. Y empieza a calar. Excepto uno. Hay uno que no se puede quemar. Donde ese se queme. Armando. Donde ese se queme. Armando Benedetti. Oye, Armando acabó con Laura, que era algo imposible. Y entonces empieza a calar en la gente, es que no lo han dejado gobernar. Ni los contrarios, ni sus amigos. Pero a ver, y yo creo que para que esa estrategia sea posible, la gente genuinamente cree que Petro sí quiere, ¿no? Y hay algunos logros importantes, la reforma laboral. Yo no sé si haya gente que crea que Petro sí quiere, sino que están buscando lo que él está prometiendo, que nunca lo va a cumplir, pero lo está buscando. Y yo creo que ese ha sido el gran éxito de Petro. Entender cuáles son los problemas de la gente y plantearle soluciones sin resolverlas. Entonces la gente dice, ese señor es el único que está hablando de eso. En este momento estamos negociando el salario mínimo. Sí. ¿Qué persona en Colombia no quiere que le suban el salario? Claro, hasta los que no se ganan el Eso. estímulo vertical. Claro, totalmente lógico. Entonces la gente dice, ese señor entiende mi problema. Y eso le da unos réditos importantes. El problema es que se queda solamente en promesas incumplidas. Pero hay una conexión popular profunda entre el proyecto del pacto histórico y un sector de Colombia, ¿cree usted? Volvemos otra vez al ejercicio que hace Petro, y es dividir y reinarás. Esos son los del Estado, esos son los ricos, esos son los que siempre han tenido, esos son los poderosos, y nosotros somos los pobres que venimos a... Entonces, divide. Sí. Pero que es el contraste. Claro, por eso. Yo no, ojo que no estoy diciendo que no sea positivo. Al revés, estoy diciendo, es un monstruo político. Lástima que sea tan malo como presidente. ¿Y por qué no se le pegan? Entonces uno dice, no, pues claro, él sí quiere, pero ¿qué hace con Armando Benedetti ahí al lado? Y como que nada de eso se le pega. Yo creo que sí empieza a pegarle, y por eso creo que no va a terminar reeligiendo su proyecto político en cabeza de Cepeda, porque hay gente que sí lo aplaude, pero sí hay gente que también... No, porque si está 50 más uno, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso sí empieza a pegar, y la gente ya empieza como a cuestionarse sobre los escándalos, sobre la cercanía de Benedetti. Bueno, hay muchas cosas que vamos a empezar a ver a principios de enero de toda la campaña que va a haber contra el gobierno o lo que representa el proyecto del gobierno. Sí, lo de Venezuela, ¿cómo va a jugar? Que siento que yo todavía no sé bien leerlo, si Trump le está ayudando a la derecha o le está ayudando a Petro. No, Trump le está ayudando a él.
Entonces está autoayudando. Yo sé que a Trump lo único que le interesa es autoayudarse, No pero más. ante esa autoayuda lo que necesita Trump es como que haya un candidato de cambio, ¿no? Que no sea... Trump como buen líder o a ver, ni siquiera líder. Esto es un cuento. Las campañas son como los cuentos. Imagínese un cuento donde no tenga un superhéroe. Pero imagínese un superhéroe si no tiene un antagonista. Entonces, Trump lo que necesita es eso. Para poder ser superhéroe, necesita un antagonista. Y hoy están encontrando un antagonista en Venezuela. Claro, pero entonces Petro en su cuento está encontrando un antagonista Claro. en Trump, Claro. ¿no? Pero, ¿qué hace bueno el cuento? No es el superhéroe ni el antagonista, sino el nudo y el desenlace del cuento. Es Ajá. quién cuenta mejor el cuento. Sí. Y a usted hasta ahora le parece que en esa narrativa, pues, el gobierno evidentemente se lanzó con la narrativa y se fue a provocar, a provocar, a provocar y logró, ¿no? Que Trump le respondiera, pues eso ha cambiado, pero pues inicialmente como que ya lo graduó de enemigo, lo metió en la lista Clinton, toda la vaina. ¿Y qué hizo Trump? Lo que tenía que hacer, sus herramientas. Dígame, después de que les quitó las visas, después de que lo metió a la lista Clinton, ¿qué ha vuelto a decir el gobierno o alguien del gobierno frente a Trump? Nada, ya, los calmó. Ajá. Quédese calladito, señor, porque el poder lo tiene Trump sobre sus manos. Entonces, el ganador ahí fue el superhéroe Trump. No quiero irme sin que hablemos un poquito de Iván Cepeda, que es, yo no sé si el mejor candidato que podrían haber tenido o no, al menos era como un hombre que siempre había dicho que no quería ser presidente nunca. ¿Usted qué le ve a Cepeda? Uy, es que es raro que los estrategas tomen partido en un espectro ideológico. En Estados Unidos eso sí es muy marcado. Sí, ahí Los lo- estrategas o demócratas o estrategas republicanos. En Colombia no. O en Latinoamérica no. O en el mundo no. Yo sí tomé una decisión hace mucho tiempo y es ausentarme un poco, alejarme un poco de esa izquierda recalcitrante, comunista. Y entonces a mí eso me produce urticaria. Entonces hablar de Cepeda para mí es bien difícil. Pues se nubla. Uy, sí. Desde esa mirada nublada, ¿no? Yo sé pero Iván Cepeda es tan distinto a Petro. Son totalmente distintos. Cepeda es capaz de decirle sí a la constituyente públicamente. Petro no es capaz de decirlo sí, pero la hace. Cepeda sí la dice sin problema, sí a la constituyente y la va a hacer. Sí. O sea, Cepeda es radical en ese sentido. Cepeda es totalmente distinto a Petro en su formación. Cepeda es un tipo estructurado, Cepeda es un tipo organizado, Cepeda, o por lo menos ahora no conocemos de su vida personal un poco alocada como la de Petro. O sea, yo creo que Cepeda es un tipo demasiado formado a comparación de Petro y tiene una visión muy clara hacia dónde debe ir Colombia, que es totalmente distinta a la que yo quiero que vaya el país. Pero no tiene la magia de Petro. Es No, decir, cero. Gustavo Petro es un mal que sobrevive y crece después de que sale su ex canciller a decirle que es periquero y que además se iba se desaparecía. No, que le aparece una cuenta en un hijo de puta burdel, o sea, Eso lo sacó él mismo. por incluso, eso. ¿no? Entonces, realmente lo que va a pasar es que va a haber una continuidad de este proyecto, pero demasiado radical hacia la izquierda. O sea, ahí ya vamos a rayar con lo que puede pasar en Colombia. Y ese proyecto del pacto histórico, como que hablábamos que había sido tan efectivo como... Yo creo que ellos están, no estoy seguro, pero creo que se están... la política como que cambia de modas y cosas. Yo creo que lo de las consultas internas va a ser una cosa que va a empezar a suceder en otros partidos, porque creo que el experimento funcionó mucho. Pero no sé si usted cree que después de Petro y de Petro expresidente, el pacto puede seguir siendo como esa máquina de votos tan grande como la que ha sido hasta ahora. Pues sacaron 3 millones de votos en la consulta, algunos prestados, pero es una lista que yo creo que no va a perder muchas curules más. Yo creo que se pueden sostener en las curules en las 20 curules que tiene. Sí. ¿Por qué? Porque representa a esa Colombia profunda que los políticos no han querido voltear a mirar en los últimos años
o nunca. O sea, realmente el pacto histórico está ahí, es por responsabilidad de los que habían antes, que nunca voltearon a mirar los problemas que tenía la gente, a hablar de los problemas que tenía la gente. Sí. Y sin Petro, ¿ese proyecto tiene cohesión? Yo creo que sí, todos los partidos políticos dicen, fue puta, se murió Galán, se acabó el Partido Liberal. El día que se muera Uribe, no se va a acabar la derecha en Colombia, va a seguir estando, va a llegar otro. Sí. No podemos pensar de que es que se nos murió alguien y se acabó, ¿no? Eso no va a pasar absolutamente. Llega otro, bienvenido. Rey muerto, rey puesto. Esa es la política. Y si quiere voltear a mirar toda la historia de la política en el mundo, y es así. Rey puesto 2026. No sé todavía. Es que falta mucho. De acuerdo. No, yo creo que está abierto. Cualquier persona que le... Imagínense ustedes donde les llegue un fight de un candidato aquí, ustedes levantan el polvorero y... O sea, que nos llegue, no sé, como que las manos en la masa, una vaina así. Yo en este punto no estoy seguro si cambiaría algo, porque ¿qué más se le puede sacar al gobierno? Imagínense que un golpe de 3 segundos acabó con la vida política de una persona. De acuerdo. 3 segundos, un golpe. De No, acuerdo. o sea, no es nada, no se robó un peso, fue el mejor funcionario del gobierno, entregó 10.000 casas, hizo vías, mientras Santos estaba negociando con las FARC, estaba poniendo la cara al país. 3 segundos acabaron con la vida política de un señor. Puede pasar de todo, a Cepeda, a Fajardo, a Abelardo, a cualquiera. Mire lo que le pasó a Miguel. Miguel iba a ser el candidato del Centro Democrático. Lo mataron. Sí. ¿Quién estaba contando con eso? Nadie. Falta mucho. 2026 todavía no tiene nombre. Luis, muchas gracias y le recomiendo ¿Por qué no fui político? Una mirada de las entrañas de la política con historias, cero pretensión y una mirada cruda desde adentro de las tripas de la política con Luis Duque. Hermano, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Un placer estar aquí en La Silla Vacía. A ustedes muchas gracias por estar aquí con estos contenidos, por seguir La Silla Vacía. Nos ayudan a esta comunidad que aspira a hacer periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Nos vemos con más contenido por estos días. Chao, que estén bien. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.